Del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, no sé si alguien quiera decirnos o recordar un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada. Recordemos que estamos en esta tercera parte general del Evangelio, muy importante, el viaje a Jerusalén. Dijimos que ese viaje a Jerusalén está dividido en tres partes. La primera parte, que nos habla del seguimiento y confianza en el Padre, fue lo que terminamos de ver la semana pasada. ¿Alguien recuerda de las últimas películas que estuvimos viendo? Que alguna enseñanza que les hubiera quedado de esa primera sección, alguna película que se les hubiera hecho interesante. ¿Alguien? La del rico insensato. La del rico insensato. ¿De qué nos hablaba esa? De aquel hombre que iba a tener muy buenas cosechas y ya estaba haciendo planes de construir silos más grandes para almacenar. Y que se muere. Exactamente, y la enseñanza que nos dejaba era de no confiar o no poner nuestra confianza en las cosas materiales, sino ver que siempre Dios es providente, que la vida es muy pasajera y que conviene en ese sentido estar siempre en paz y bien con Dios, y ya lo demás dijimos, si uno busca primero el reino de Dios, todo se da por añadir. Muy bien, ¿alguna otra pericopa que les hubiera llamado la atención o que les guste de esta sección? ¿Ninguna? ¿Más? La higuera estéril, muy bien, que era también ya casi de las últimas pericopas que nos estaba hablando esa sección. ¿Qué nos enseñaba? ¿Recuerdan algo especial de esa parábola? La mujer curada el sábado. También la mujer curada el sábado. De la parábola esa de la higuera estéril, recordemos que hay una distinción, sobre todo Mateo trata de ser como más determinista, y aquí en el Evangelio de Lucas, la parábola de la higuera estéril trata de dar pie más hacia la misericordia, a una nueva oportunidad, a nuevamente como dar ese plazo un poquito más extendido. Que le dieron un plazo de un año. Exacto, de más. En el otro sí aparece de un año, en esta le dan más oportunidad. Muy bien, pues después de que terminamos de ver esa primera sección, después pasamos a la del banquete del amor, que aquí dijimos que en esta sección, segunda sección del viaje hacia Jerusalén, sobre todo va a resaltar esta figura, la del banquete. Dijimos que muchos de los textos van a ir en ese contexto. Y pues dijimos que también va a haber todavía enseñanzas hacia los discípulos que van a tener un rasgo característico del creyente y de la comunidad cristiana. Esas son como algunas cosas especiales que vamos a ver dentro de esta parte. Y habíamos iniciado, pero me brinqué una parte, que las dos primeras pericopas con las que inicia esta sección. Estrecha. Es que estaba tan estrecha que... Tan estrecha que nos la pasamos, nos le colamos ahí.
Muy bien, en estas dos perícopas, la primera pues sí, es esta, la de la puerta estrecha. Y la otra que es el lamento a Jerusalén. Estas dos breves perícopas nos van a recordar o van a dejar muy en claro nuevamente que el cristianismo, que esta nueva forma de vivir como nos pide Dios, pues no va a ser fácil, que siempre vamos a tener que estar luchando. Dice, hay que esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Dice, no es así como que va a ser fácil, es de esfuerzo, de un constante estar luchando. Y pues ya después en esta segunda perícopa que nos hablaba del lamento a Jerusalén, pues es aquella contemplación que tiene ahora así como a lo lejos, en los cuales pues nada más se lamenta pues por aquel pueblo que en ese sentido pues está muy cerrado de corazón, que no quiere entender. Y ya después de estas dos perícopas, entonces sí, empezamos a ver lo que era el capítulo 14. Sí. Y que dijimos que ahí sobre todo íbamos a encontrar 5 perícopas. La primera, y ya dijimos que sobre todo aquí ya en este capítulo 14, es donde entra ahora sí la figura del banquete, que van a estar así como bien identificados. La primera perícopa, pues justamente, aunque nos está hablando de la curación de una persona que tenía por ahí un mal que se le acumulaba el agua, va a ser porque estaban en una comida. Estaba en una comida con el fariseo y ahí mismo se aprovecha para hacer la curación. Entonces la primera es curación. De lo que era el hidrópico. Y luego después, la segunda, esta perícopa es la de escoger el lugar. Ya decíamos, si te invitan a una fiesta, no te vayas a poner en los primeros lugares, mejor quédate hasta el final, ya mejor. Si te dicen, no, venga, si usted va aquí, pues bueno. Si en la posada van y se ponen en el lugar donde no, pues capaz de que ni tamales les toque, entonces mejor. Hay que saber escoger el lugar, el último lugar. Y luego la parábola, pues ahora sí de la gran cena. Gran cena o el gran banquete de aquel que se está haciendo referencia al reino de Dios, un festín magnífico, que fueron a invitarlos y no, ¿sabes qué? Yo estoy en esto, yo estoy acá, yo tengo estos asuntos, mejor. Y ya después cuando regresan con el rey, ¿cómo va a ser posible? No, pues salgan por los caminos, salgan a todas partes, inviten a este gran banquete. Y entonces sí, a los otros los castigaron, a estos son aceptados. Después miramos de algunas condiciones para el discipulado. Nuevamente un poquito retomando este tema de que va a ser un poco o es difícil, es de estarnos esforzando. Condiciones para el discipulado, que es renuncia de los bienes materiales y también en ese sentido optar siempre por Jesús. Y la última que mirábamos era el ejemplo de la sal. Si la sal se vuelve sosa e insípida, ¿cómo se va a salar? El cristiano debe de ser como la sal que lleva la comida, debe de ponerle el toque especial. Decíamos, necesitamos ser sal que salga. Porque si nada más somos así medios tibios, medios ahí insípidos, pues así tengas un costal de sal, no te va a servir de nada. Entonces necesitamos sí en ese sentido como aplicar bien ese ejemplo de la sal en nuestra vida. Muy bien, entonces hasta ahí fue donde nos quedamos. Ya vimos ahora sí esa parte que nos había faltado. Vamos a continuar con
con nuestro programa, con nuestro esquema que tenemos ahí. Estamos en lo que es la página 22, al final de la hoja. Tengan ya listo ahí también su Sagrada Escritura en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y justamente este capítulo 15 es muy especial. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas es uno de los más como recurrentes cuando se está viendo este Evangelio. ¿Por qué? Porque este capítulo 15 nuevamente nos va a estar hablando de la fuerza de lo que es del amor y la salvación. Claro, todo esto también bajo la figura del banquete. Y aquí es donde vamos a encontrar tres maravillosas parábolas, las tres parábolas de la misericordia. ¿Qué sabemos? Estas tres parábolas de la misericordia que nos presenta Lucas en el capítulo 15 son exclusivas de su evangelio. No las vamos a encontrar en otro cuando estuvimos viviendo el año de la misericordia que convocó el Papa Francisco. Aquí, banquete. Ok. Cuando estuvimos viviendo el año de la misericordia, convocado por el Papa Francisco en ese año extraordinario jubilar, pues justamente por ahí salieron varios folletitos, no sé si les tocó ver meditaciones sobre la misericordia, que el misericordia es bustos, que esto, que aquello, y había uno que era específico de esto, las tres parábolas de la misericordia. ¿Qué sabemos? Pues ahí vienen la oveja perdida, la moneda o el dracma perdido también, y el hijo pródigo. Estas tres parábolas ya las hemos escuchado muchas veces, cada una tiene ese tinte muy especial que sabemos pues se trata tal cual de salir al encuentro. Dios es el que sale al encuentro del hombre. La oveja perdida, vemos tal cual esa locura de Dios de dejar 99 que tiene seguras para ir en busca de la que se encuentra perdida, de la que se encuentra lastimada, que se encuentra mal. Es una locura tal cual, salir por la oveja perdida. La moneda perdida o el dracma también, que dice aquella mujer que se le perdió y empieza a buscarla. Y si se fijan, ¿qué es lo que decía al final? Cuando la encuentra, dice, se pone muy alegre y le habla a las vecinas. Y también hace en un tono de fiesta, de ambiente, por eso lo del banquete. Exacto, igual también la parábola del hijo pródigo, que siempre la conocemos como el hijo pródigo, pero sabemos que pues muchos autores dicen, debería de ser conocida más como el Padre Misericordioso. Esta parábola que es muy profunda, que también nos habla también al final de un gran banquete, cuando el hijo reconoce su error, que se equivocó, que realmente todo lo tenía con su padre y no lo aprovechó. Cuando regresa, lo que hacen es un banquete nuevamente. Y aquí, si ustedes recordarán, el hijo mayor tiene un lugar como especial. Es también a veces como que algo que nos deja en duda si sí entró o no entró. Es lo que a veces mencionan. Bueno, este hijo mayor, ¿qué pasó? Bueno, hay que recordar que también dentro de la parábola, ese hijo mayor estaba representando al pueblo judío. ¿Por qué? ¿Cuál era la postura del hijo mayor? Yo siempre estoy contigo, yo siempre he hecho lo que me dices, yo cumplo tus mandatos, yo cumplo lo que tú me dices. Y aún así, dice, a mí no me das nada. Cuando le dice al padre, oye, si siempre estás conmigo, tienes todo a tu disposición, nunca lo has aprovechado. En cambio, el hijo pródigo, pues sí, falló y todo, pero a fin de cuentas reconoce su error, reconoce su pecado y vuelve con el padre. Y el padre siempre está en esa disposición. Y vaya que el padre salió con ambos hijos,
No nada más salió con uno. Cuando el hijo mayor no quería entrar, él fue y le dijo, oye, pasa, eso es cuestión de celebración. Y aún así el hijo mayor no se quiso alegrar, o bueno, al menos lo que nos mencionó, no se alegró por el hijo pródigo, por el hijo que había regresado, que a fin de cuentas era su hermano. Entonces, y pues sí, ciertamente, en la Sagrada Escritura, en la parábola, el hijo mayor está representando al pueblo judío, pero muy bien nos puede identificar a nosotros, y a veces más como agentes de pastoral, que podemos sentirnos en ese caso como no es que yo sí he hecho todo. ¿Por qué, Señor, si yo hago todo bien, a mí no me va tan bien y otros que andan en la mala vida les va tan bien? Eso muchas veces lo escuchamos o lo decimos, ¿no? Es que hemos puesto más nuestros ojos en el cumplir que en la misericordia de Dios. Entonces, estas tres parábolas, que pues ahora sí tienen muchísimo de dónde explayarse, pues sabemos que son de Lucas. Y hay un dato curioso sobre las parábolas que nos menciona ahí, de hecho, al pie de página de este capítulo 15. Dice que las parábolas, cuando las vemos en el Evangelio de Marcos siempre tiende a referirse a lo que es la naturaleza y la venida del reino. Si nosotros en algún tema que tengamos que dar a nuestros agentes de pastoral queremos hablar sobre el reino de los cielos, su naturaleza, su venida y eso, pues nos conviene ir al Evangelio de Marcos, porque las parábolas van más enfocadas en ese sentido. El Evangelio de Mateo dice, sobre todo nos va a hablar de lo que es el juicio final y de lo que son las relaciones fraternas en la comunidad. Si nosotros queremos tratar ese tema de, es que vamos a tener un tema pues, para la unidad del grupo, pues toma una parábola de este Mateo, porque Mateo, acuérdense que va dirigido a una comunidad que quería ser consolidada. Y pues también en ese caso de la parucía de la segunda venida del Señor. Y Lucas, sus parábolas tienen un tinte en ese sentido más hacia el individuo, hacia la moral personal, aquí nos menciona. Entonces, son como, ahora sí, como distintas visiones y vertientes que podemos ver, ahora sí, aprovechar la riqueza de cada evangelista a nuestro favor, ¿sí? Entonces, pues ahorita ya estamos viendo que, por ejemplo, pues acá la moral del hijo pródigo, pues estaba muy mal, pero después estuvo restituida. Muy bien, entonces estas son las tres parábolas de la misericordia. ¿Alguna duda sobre esa o algún comentario? ¿No? Bueno, pasamos a lo que es al capítulo 16, que igual también sigue la figura del banquete. Y aquí viene también lo que es una advertencia sobre las riquezas. Voy a borrar desde acá arriba, porque también van a ser tres perícopas que nos van a estar hablando de este tema en el capítulo 16. La primera es sobre el administrador. Que era sagaz, pero que era infiel. La segunda, lo que es la ley y el reino. Y el rico y Lázaro. Bueno, ya sabemos que Lázaro el pobre. ¿Sagaz e infiel? Sí, en esta primera parábola que nos presenta del administrador,
bueno, parábola o anécdota, nos habla de ese hombre que tenía a un siervo que se encargaba ahora así como de todas sus bienes materiales. Y pues ahí como que le hacía chanchullo, y ya cuando le llegaron los rumores de que hacía mucha tranza, a ver, ven, dame cuentas porque ya no vas a ser mi administrador. Y dice, en ese momento rápido agarra los comprobantes y a ver tú cuánto debías, no tanto, toma tu recibo, haz otro por esto, pretendiendo en ese sentido como ganarse el afecto o en ese sentido pues ganarse ahora sí puntos a favor con aquellas personas deudores, para que pues como ya no iba a tener trabajo, de ahí le pudieran proporcionar. Pero el dueño, el amo se da cuenta y le dice, siervo malo. ¿Por qué? Porque pues te confié, pero pues trataste de ser ahí como chanchillo todavía, como tratar de jalar más a tu favor, pero no, fue descubierto y ahora sí, por estar administrando mal los bienes materiales por una codicia, perdió la confianza y perdió su empleo. Después nos habla de lo que es la ley y el reino de los cielos. Aquí, si se fijan, vienen varias perícopas en la Biblia, no viene aquí en el capítulo 16, nada más nos pone 3, y en este que nos habla de la ley y el reino, pues ya viene, por ejemplo, viene una parte que viene así como el asalto del reino. La ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios, y todos emplean la violencia frente a él. Y la perenidad de la ley. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen que caiga un ábside de la ley. Y ya al final viene la indisolubilidad del matrimonio. Todos estos son aspectos que nos están hablando, pues, tal cual de la ley, de no ser como intransigentes, pero que a fin de cuentas esa ley es ahora sí que inquebrantable. Hasta la última tilde o coma de la ley se va a cumplir en el reino de los cielos. Estar como muy atentos en ese aspecto. Y después viene lo que es el rico malo y Lázaro el pobre. Rico y Lázaro. Aquí pues nuevamente vemos una parábola. Aquí hay una nota también curiosa que dice historia, parábola sin relación alguna con la historia. Es decir, como que no tiene un precedente, sino que tal cual lo menciona así el evangelista, pero deja una gran enseñanza. El rico que todo lo tenía, que se daba sus banquetazos nuevamente, pero que el pobre Lázaro estaba ahí nada más en la orilla y quería aunque sea comer de las migajas que caían, y no le fue proporcionado. Y ya cuando mueren, dice, Lázaro va al seno de Abraham, el rico va al infierno. Y ahí viene como ese relato de, no, pues manda a que Lázaro, aunque sea, moje con su dedo, que moje ahí como que para refrescarlo su lengua. Y dice, no, hay un abismo que no se puede cruzar ni de allá para acá, ni de ningún lado, pues. Y aquí algo curioso que vemos, por ejemplo, es que, bueno, algunas versiones lo mencionan como el Epulón. No sé si lo habían escuchado o si viene ahí en su Sagrada Escritura. Epulón no por el nombre, sino porque es un como adjetivo que se le daba a los que daban sobre todo grandes banquetes, como que eran, como diríamos, muy gusgos. Y en cambio, el pobre sí tiene nombre, Lázaro, y es bien identificado. Con eso nuevamente el evangelista nos trata de decir que siempre el pobre, siempre el más necesitado, es bien visto ante los ojos de Dios, siempre lo tiene en consideración.
En cambio, el rico había pasado casi como desapercibido. Y a pesar de que el rico ya después, viendo el error que había cometido en vida, quería que fueran, quería ir como a anunciar a sus hermanos, Dios le dijo, no, tienen a los profetas, tienen las escrituras, que los escuchen. Y aquí también es una enseñanza para nosotros, de recordar en ese sentido, de que siempre debemos de estar atentos a los profetas, a la voz de Dios, siempre estar en oración. Muy bien, de este capítulo 16, ¿alguna otra cosa? Bueno. Y por último, ya para concluir esta segunda sección de lo que es el banquete del amor, se va a concluir con una serie de advertencias y recomendaciones. Aquí va a ser nada más parte del capítulo 17, los primeros 10 versículos. Y nos pone cuatro como puntos, así que si se fijan ahí, vienen como muy marcados lo que es el escándalo, la corrección fraterna, el poder de la fe y el servir con humildad. Con estos 4 puntos se va a concluir esta sección del banquete del amor, siendo puntos muy breves, pero muy concisos, muy específicos. El primero del escándalo, que ya lo hemos escuchado varias veces, no hay que escandalizar a los pequeños. Si alguien en ese sentido se pone a escandalizar, dice, más le valdría ponerse una piedra de molino y arrojarse en el agua. Siempre debemos de evitar el escándalo a los pequeños, y no solamente escándalo de pequeños, de menores de edad, por decirlo, sino a los que apenas, por ejemplo, también van iniciando en la fe. Recordemos San Pablo, cuando empieza a tener la discusión, es que estas personas están comiendo de lo inmolado, y los que ya tenían pues más tiempo en el cristianismo y que ya sabían más, como ahora sí, de la fe, decían, no hay ningún problema en comer de lo inmolado, no hay problema, pero para evitar el escándalo a aquellos que apenas estaban iniciando en el cristianismo y que lo miraban como todavía algo impuro o algo malo, mejor hay que abstenerse. Entonces, ustedes como hermanos a lo mejor mayores en la fe que otros, como agentes de pastoral, hay que evitar el escándalo a veces en algunas cuestiones hacia los menores. La corrección fraterna, que aquí pues recordar, si tu hermano peca, hay que perdonarlo. Si peca 7 veces, 7 veces hay que perdonarlo. Hasta 70 veces, siempre hay que perdonar al hermano. El poder de la fe, pues recordemos, si se tuviera la fe, como fuera el granito de mostaza, dice, le habías dicho a este sicómoro, a ese árbol, arráncate y plántate en el mar. Aquí no hablamos de las montañas, pero sí hablamos tú le puedes decir incluso a un árbol, arráncate de raíz, vete y plántate en el mar, y te obedecería. Y servir con humildad, que pues aquí, ahora sí, nos habla del siervo fiel que se va a su amo y que cuando regresa a su amo, pues se tiene que poner a servirlo. Ya después también el amo a lo mejor
Ya después de que coma y beba yo, pues también ahora lo harás tú. Pero servir siempre con eso, con humildad, reconocer quiénes somos ante Dios. Eso va a ser la conclusión del banquete del amor. De esto, ¿alguna duda? No. Bueno, entonces vamos a pasar a la tercera y última parte de esta tercera gran sección del viaje a Jerusalén. Parece que no, pero ahí la llevamos. Va a ser el inciso C, es la llegada del reino. Bueno, pues ya como su nombre nos lo está diciendo, nos va a estar hablando sobre el reino de Dios que ya se está instaurando, y sobre todo es una continuación de instrucciones sobre algunos aspectos importantes de la vida cristiana. Por ejemplo, la segunda venida, o conocida también como la parucía, la importancia de la oración, el seguimiento de Jesús, el desapego a las riquezas. Son temas que nos van a estar mencionando estas perícopas que vamos a ver a continuación, que son 10 perícopas. Bueno, que yo pienso nada más vamos a ver unas 2. Una primera es el leproso agradecido. Estamos ahí en el capítulo 17, versículo 11. ¿Recuerdan este pasaje, no? Un leproso agradecido. Eran 10 leprosos y solamente uno regresó para y incluso ¿recuerdan de dónde era ese leproso? Yo creo que de Samaria. Era de Samaria, exacto, era samaritano. Ni siquiera en ese sentido que los demás se supondría a lo mejor que eran paisanos de Jesús, por decirlo de alguna manera, o que eran judíos. No regresaron, sino solamente uno. Aquí hay una cuestión curiosa, no sé si recuerdan, en el Evangelio de Mateo, este mismo pasaje, no es uno el que regresa, son 2. No sé si habían visto ese detalle. ¿Por qué en el Evangelio de Mateo aparecen 2 y aquí nada más aparece uno? Y luego en el Evangelio de Mateo no aparece que fueran samaritanos, sino simplemente 2 que regresaron. Mateo pone que regresaron 2 porque en el ambiente judío un testimonio para que sea verídico tiene que estar constatado por 2 personas. Y en el Evangelio de Lucas aparece un samaritano porque ya lo habíamos dicho, trata de dar la apertura a la universalidad, y aparte que en ese sentido quiere ahora sí como quitar riñas con el pueblo samaritano, y por eso pone a que es un leproso que era samaritano el que regresa a dar gracias a Jesús. Son detalles como interesantes que tiene un evangelio y que tiene otro. Pues ahí vienen también de todas formas los paralelos. La segunda perícopa es el Hijo del Hombre y su venida.
aquí hay que recordar que en esta parábola nos recuerda muy bien que dice, el reino de Dios no va a llegar así como aparatosamente, no va a ser algo como que, ay, cayó un rayo y partió el cielo y eso y aquello, como algo muy escandaloso, ¿no? La llegada del reino va a ser como muy tranquila, a lo mejor casi ni cuenta se da, pero ya está actuando el reino de Dios. Y aquí, pues, nada más así como recordar este título, Hijo del Hombre, un título cristológico. ¿Ya vieron cristología o no? No. Todavía no, ¿verdad? ¿Ni vieron nada de los títulos cristológicos? ¿No? Bueno, porque hay que recordar que dentro de la Sagrada Escritura en los Evangelios aparecen distintas formas a veces de que le llaman a Jesús. El Cristo, el Mesías, Hijo de David, Hijo del Hombre, y otros más. Y por ejemplo, este título, Hijo del Hombre, es un título cristológico, un título que nos hace muchas referencias en ese sentido hacia Jesús y su divinidad. Y este título sobre todo que viene un poquito más de parte en las profecías de Daniel. Pocas veces en el Antiguo Testamento, creo que nada más Daniel es el único que lo menciona y por ahí una o dos veces, pero sí es un título muy importante. Hijo del Hombre, título cristológico, nada para que lo tengan ahí como dato curioso, y ya después cuando vayan adentrándose más en este tema de la cristología, van a ver entonces sí. ¿Por qué? Porque también lo relaciona mucho con el reino de Dios, Hijo del Hombre, venida del reino. Una que Lucas ya nos dice, no va a ser una llegada aparatosa, sino de una manera tranquila. Y la última, el pilón del día de hoy, es la parábola del juez y la viuda. Pues hay que recordar esta parábola en la cual dice una mujer que sufría injusticias, iba con el juez y es que oiga, fíjese que así, ya está. Y dice, pues ya mínimo, si no la atiende por justicia, mínimo para que le esté dejando de dar lata, la va a atender. Esta parábola nos habla tal cual de esa insistencia en nuestra oración. Hay que estar orando siempre, hay que estar pidiéndole al Señor, hay que estar como constantemente con Él. Como en la del vecino, ¿verdad? Que exactamente. Noche porque le llegaron invitados, ¿verdad? Exactamente. Y dice, no porque sea tan buen cuate, sino porque no esté solo. Exacto, ya mínimo, si no es por la amistad, mínimo para que lo deje dormir. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. ¿Alguna pregunta ahorita hasta aquí donde vamos? ¿No? Todo claro como la noche oscura. Muy bien. Pues si gustan nos ponemos de pie para finalizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Lucas Evangelista, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Que pasen muy buenas noches. Si alguien